Vamos a empezar nuestro servicio. Saludos a aquellos que nos miran por redes sociales, que Dios los bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Habla nuestras vidas, Padre Santo. Y úsanos, Señor. Bendícenos cada día, Padre Santo. Todos aquellos que nos miran, Padre Santo, bendícelos, Señor. Sánalos, Padre Santo. Que esta palabra les llegue a su corazón, Padre Santo. Que seas tú, Señor, Padre maravilloso, hablando en esta tarde, Padre. Apresura los pasos de los que van a venir, Señor. Y toca sus corazones, Señor. Padre, que seas tú trayéndonos, Señor. Y llénanos, Señor, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Me perdió el hebreo. Hebreos 11. Bienvenidos una vez más, Dios les bendiga. Amén. Esta es su casa, la casa del Señor. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? El cual tenemos que practicar y tener cada día más, que es la fe. Amén. Entonces, en Hebreos 11:1, ¿ya lo tienen todos? Amén. Amén. A mí se me queda la Biblia. ¿No lo No me acuerdo. Pues que A ver. Dios, Voy por la a través Biblia. de su palabra, quiere ayudarnos a que tengamos esa seguridad de nuestra salvación, ¿verdad? Porque pareciera que mucha gente la tiene por poca cosa, ¿verdad? Pero la salvación es el regalo más grande, o podríamos decir que no tiene precio. Amén. Y eso es porque usted y yo tenemos fe, hermano. Amén. Por eso es nada más. Amén. ¿Okay? Una fe que no es fingida, una fe que Dios nos la puso, que Dios nos la dio, Yes. porque es un don del Espíritu Santo, hermano. La fe no es por obras para que ninguno se jacte, Amén. Amén. es por el puro amor y gracia de nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, Hebreos 11:1 dice así: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, yo predico porque estás conmigo. Amado Dios, pasa un carbón encendido en mis labios, que no sea yo, sino que seas tú hablando a tu pueblo, a tu gente. Te pido perdón, Señor, por toda la congregación, Señor. Te pido perdón por mi vida, Padre, porque sé, oh Dios, que he cometido muchos errores, que tal vez, oh Dios, pudieron ser diferentes. Pero en esta hora, Señor, te pido tu misericordia y tu compasión, para que juntos podamos crecer en fe, Señor, como una iglesia fuerte y poderosa, que tu palabra nos ministre, que tu palabra toque nuestro corazón, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos en Pakistán, en Veracruz, en Hidalgo, Señor. Que se haga tu obra, Señor, y no la nuestra. Que esta palabra venga a tiempo a nuestra vida y nos ayude a restaurarla y nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Porque, Señor, esta obra es tuya, no es de nadie más, y estamos haciendo lo que tú nos mandaste a que hiciéramos, Señor. Gracias por esta fresca unción y esta palabra que nos va a hacer más grandes y más fuertes en tu obra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En ese capítulo que acabamos de leer de Hebreos 11, hay un listado en letras grandes que tal vez digan su Biblia, los héroes de la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es una palabra bien corta, que en nuestra lengua es sencilla de pronunciar, fe, pero tan difícil de encontrarle una definición capaz que pueda describir
lo que significa o lo que implica tener fe. Porque hemos oído a varios predicadores, hemos oído a varios expositores de la palabra de Dios y todos tienen un concepto de la fe, ¿sí? Pero yo vengo a ti esta tarde a decirte que lejos de ser referencia a creencias religiosas o a doctrinas de hombres, la fe se expresa en una fuerte convicción y seguridad de que tú vas a traspasar o vas a estar en un lugar más allá de la vida. O sea, esa promesa de la salvación, esa promesa de que nosotros un día vamos a estar frente al Señor. En otras palabras, la fe es algo que nos catapulta o nos lleva o nos proyecta a la eternidad. Porque por eso estamos aquí practicando, por eso estamos aquí llenándonos de la palabra de Dios, porque eso es lo que buscamos realmente. Buscamos la eternidad, buscamos lo que sigue después de la vida, ¿verdad? Es un tiempo temporal que vamos a estar aquí y es un tiempo que nosotros fundamentalmente vamos a estar recibiendo enseñanzas de nuestro Señor para prepararnos para esa ocasión, cuando estemos frente a frente, cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la fe es la seguridad de nuestra salvación que descansa no por lo que nosotros podemos hacer, no por lo que nosotros sabemos, ¿sí? Sino que eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba crucificado, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Pero nuevamente te vuelvo a decir, la fe no es por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo hizo ya en la cruz del Calvario. Amén. O sea, tu fe está garantizada, tu fe está segura. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Simplemente practicarla. Amén. Amén. Ponerla por obra, ponerla así a la vista de la gente. Que la gente vea que tu fe es la esperanza de que va a haber un cambio en tu vida, de que va a haber un cambio en las personas. La fe de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es la fe de la esperanza, en otras palabras, que abraza al pecador para el arrepentimiento, para que él huya del infierno. Porque el pecador en esa dirección va, el que comete pecado va en la dirección al infierno. Pero la fe de nuestro Señor Jesucristo le da la oportunidad de enmendar su camino y de dar una vuelta de ¿cuántos grados? De 180 grados, como predican, ¿sí? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque el Señor nos compara con animalitos, ¿verdad? Y hasta dice que somos como la puerca, que nos baña, nos limpia, nos perfuman, pero después la puerca vuelve a correr al lodo otra vez, a la inmundicia. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y aquí es donde yo vengo a ti a decirte, nosotros ¿somos de una naturaleza animal? No. ¿Verdad que nosotros no somos animalitos? No. ¿Ok? Entonces, para que a nosotros no nos comparen con animalitos, tiene que haber una convicción, una conversión. Amén. Hecha y derecha. O sea, en otras palabras, que cuando tú abras la boca y digas que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador, haya un cambio metamorfósico en tu vida. Que se vea el cambio de vida, que la gente que te conocía, pues que hacías eso, que ahora no lo hagas, ¿sí? Porque ¿de qué sirve que estemos aquí en la iglesia? ¿De qué sirve que estemos predicando si entre semana hacemos lo que hace cualquier persona? ¿No? Entonces, ¿en qué queda la fe? ¿En qué queda esa fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado? Entonces, hermanos, la fe es la llave que nos abre puertas. La fe es lo que hace que la familia de Dios herede grandes promesas. Porque si nosotros no tenemos fe, de nada sirve que nos den palabra, de nada sirve que nos profeticen, de nada sirve lo que Dios va a hacer con nosotros si tú y yo no tenemos fe, si tú y yo no creemos. Por eso es bien importante que esta fe que hay dentro de nosotros es una virtud que viene del cielo, es algo celestial, ¿sí? Porque eso nos separa de los demás, nos separa de las religiones, de las sectas,
nos separa de este mundo, porque nosotros creemos en el poder del cambio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que vive y reina dentro de nosotros es el que nos ayuda a no pecar, a no volver a ser lo que éramos antes. ¿Sí? Y tiene que estar ese cambio y esa convicción en nuestro corazón. No necesitamos ser unos grandes predicadores, unos cantantes famosos cristianos. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos solamente poner por práctica la fe que Dios nos ha puesto. ¿Sabes? La fe contada es parte de 9 características del fruto del Espíritu Santo. O sea, de los 9 frutos del Espíritu Santo, la fe es uno de ellos. ¿Sí? Entonces, te vuelvo a repetir, la fe no es por lo que tú hagas o lo que tú digas. La fe es de acuerdo a lo que Dios deposita en cada uno de nosotros. ¿Sí? La fe, hermanos, es considerada una armadura que nos defiende. Una armadura que el cristiano tiene y representa al escudo con el cual tú y yo podemos rechazar al mundo. Tú y yo podemos rechazar las tentaciones. Tú y yo podemos rechazar el desánimo. Es que no sucede, es que no pasa nada, es que esto, es que el otro. Y mira, nosotros lo que queremos es solamente una excusa. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Y cuando tú das tu palabra y cuando tú dices, heme aquí, es hasta que te mueras. No es de cómo te sientes hoy. Oh, es que hoy me siento triste, me siento desanimado y aquí tengo consuelo y aquí voy a estar consolado. No, no se trata de eso. Se trata de que, mi hermano, tu fe es un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, la fe es el único, escucha, la fe es el único medio por el cual tú y yo podemos agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que para poder agradar a Dios tiene que haber fe. Porque si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es muy importante en tu vida como en mi vida, ya que si es cierto, escucha, que es un don, es un regalo de Dios. ¿Sí? Entonces, también es una virtud que debe alimentarse. ¿Para qué? Para que al fin tú y yo podamos crecer con ella. Nuestra fe tiene que crecer juntamente con nosotros. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que tengamos mucha fe si nosotros no la practicamos, no lo ponemos por obra, no la sembramos en los demás? De nada nos sirve. La semilla que nosotros tenemos en nuestra mano como campesinos, como obreros del Señor, si no la plantamos se pudre, se agorboja y ya no sirve. Entonces la fe es como una semilla que Dios pone en nuestras manos, no solamente para nosotros, sino para compartir con los demás. Sembrarles fe, ¿para qué? Para que sobreabunde y haya un crecimiento espiritual en todos. En Hebreos 1:1 lo que acabamos de encontrarnos es que algunos llaman la definición de fe que vamos a, ¿cómo se dice? Que vamos a tener en un futuro. En otras palabras, la fe es visualizar o mirar lo que viene para nuestro futuro. Eso es realmente la fe. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en algo antes de verlo. Es que es imposible, no. Si hablamos de un ser querido, es que no cambia, es que no quiere. No te preocupes. De que va a querer, de que va a cambiar. Porque es una promesa de Dios para nosotros. Mira, la fe no es ver para creer. Es creer que ya está hecho. O creer para verlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando nosotros creemos que ya está hecho, eso se basa en una promesa que Dios te ha dado. ¿Quién ha recibido promesas de parte de Dios aquí? Todos. ¿Sí?
si algunas no se han hecho, es porque nos ha faltado un poco de fe. Es porque le hemos permitido al enemigo que nos desenfoque, porque la bendición ahí está. La bendición te está esperando, la bendición me está esperando, que es lo que ha sucedido, que has permitido o hemos permitido que el enemigo nos desanime. Que diga, mira Tamar lo que está pasando, mira, no hay nada. Pero sabes, no es cierto. Hay cosas grandes que están reservadas para ti y para mí. Dice la Biblia, cosas que no han subido al cielo, ni bajado a la tierra, ni se han visto, ni se han oído, son las que están reservadas para nosotros. Amén. Hay una promesa de Dios grande para ti. Entonces, hermano, debemos creer en algo antes de verlo. De que vamos a hacer una iglesia grande, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. De que vamos a tener grandes predicadores, en el nombre de Jesús van a venir. Van a venir del norte, del sur, del este. Y no solamente predicadores, van a venir ministros de música, van a venir personas que van a querer servir, que van a querer bendecirte. ¿Sí? Van a venir personas que van a querer poner su granito de arena para la obra del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en esta época con nosotros? Nos está preparando. Está preparando nuestro corazón para que no volvamos a cometer el mismo error que cometimos en el pasado, sino que seamos diferentes, que seamos algo que, como dice la palabra del Señor, algo que nos dé la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? El mundo dice, así dice el mundo, hermanos, y muchos cristianos así decimos. Por eso es que vivimos como vivimos y por eso hemos fracasado y hemos fallado al Señor. Porque nosotros decimos, voy a creer cuando pueda verlo. No, hermano. Dios dice exactamente lo contrario. Lo verás cuando lo creas primero. ¿Sí? Las cosas que nosotros creemos, primero las vamos a ver después. Por eso es bien importante que todas las cosas en la vida vienen por la fe, hermanos. Todo. Entonces, tienes que creer antes de verlas. Creer en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia va a ser salva. Aleluya. ¿Sí? Porque lo más importante no es las cosas materiales. Las cosas materiales son añadiduras, hermanos, que van y vienen de acuerdo a nuestra administración y de acuerdo a cómo nosotros ponemos en nuestro corazón. ¿Sí? No confundamos las cosas. Debemos aumentar nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, nuestra convicción y nuestra seguridad de que un día vamos a estar presente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Tú no necesitas preocuparte por las cosas materiales. Déjame y te cuento, las cosas materiales te van a buscar, te van a seguir a ti, porque tú sigues al dueño de todas ellas. No necesitas andar buscando cosas donde no tienes que buscarlas. ¿Sí? Ahí está, en ese libro bendito que tienes a un lado. ¿Sí? Pon ese libro en tu corazón para cuando, hermano, vengan cosas grandes, tú estés seguro de que Dios está contigo. Tu fe va a aumentar. Amén. Amén. Mira, en la antigua Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, ellos llevaron un hombre al espacio, el famoso, hombre, ¿cómo se llama? Yuri Gagarin. Y a su regreso de la Tierra le preguntaron los periodistas que si había visto a Dios en el espacio. ¿Sí? Y este hombre le dijo, no lo encontré en ningún lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiso decir? Que Dios no existía. ¿Sí? Pero eso es el comunismo, hermanos. El comunismo es un régimen ateo, ¿ok? Expreso. Entonces, hermanos, cuando ellos oyeron al astronauta decir eso, ellos dijeron, hoy tenemos la prueba científica de que Dios no existe. ¿Sí? Pero, hermanos, tiempo después, este país mandó también un hombre a la luna, o al espacio, pues, John Glenn, y fue al espacio y dice que le dio 3 vueltas a la Tierra alrededor del globo terráqueo.
Entonces regreso a la tierra igualmente. Los periodistas le preguntaron lo mismo que le preguntaron al ruso. ¿Vistes a Dios en el espacio? Y lo que el astronauta dijo es, no pude ver a Dios, pero he visto su majestad, gloria y poder y todas sus obras. Amén. Ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces es lo que le digo, hermanos. Todo es cuestión de la doctrina del hombre con la que uno se junte, ¿sí? Entonces, ¿sí? No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Yo siento su presencia en este momento. Yo estoy hasta entumido, hermano, de la presencia de Dios, porque es imposible negarlo, es imposible rechazarlo, es imposible decir que no existe. Entonces, la fe, hermanos, es nuestra verdadera garantía, porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, para entender mejor esto, hermano, en otras palabras, es importante considerar, ¿sí?, lo que dice la palabra como certeza. Es pues la fe de lo que se espera. Entonces, yo sé que muchos de nosotros esperamos otro tipo de expresión, otro tipo de explicación, pero mira, la sustancia de esto, o lo principal de esto, es de lo que tú y yo estamos hechos. Tú y yo estamos hechos de fe. Tú y yo fuimos creados con el verdadero significado de la fe. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos decir que la fe es la materia prima por la cual nosotros deseamos que las cosas sean hechas. Amén. ¿Sí? Porque fuimos hechos del barro y fuimos hechos de la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, sin materia prima, sin fe, es imposible crear o construir algo. ¿Sí? Entonces, si tú y yo tenemos fe, la única garantía que nos asegura que recibiremos lo que pedimos al Señor, y de hecho, me encanta una Biblia de Nueva Versión Internacional que traduce este versículo que acabamos de leer así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Ese es Hebreos 1:1 en la Nueva Versión Internacional. Entonces, hermanos, si no hay garantía de nada, por eso Santiago dice en Santiago 1, 6 y 8 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, ¿sí? Entonces, usted puede ver allí cuando usted es a una persona que le hace falta fe. Si usted no es constante en su caminar, si no es constante en su promesa a Dios, si por alguna razón le falla a Dios, o si por alguna razón no hace lo que le prometió a Dios, quiere decir que tiene que pedir fe. Porque cuando nosotros le decimos al Señor que vamos a hacer algo para Él, llueva, truene, relampaguee, nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Porque no es para los hombres. Usted no va a quedar bien con nadie. Usted va a quedar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, la fe es llamar lo que no es como si fuera. ¿Sí? Por eso dice, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en segundo lugar, hermano, nosotros podemos ver que la fe es lo que se ve lejos. Realmente lo que no se ve, mejor en otras palabras, es llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Si tienes una petición al Señor, ya no pidas. Dale las gracias. Dile gracias porque ya lo hiciste. Gracias porque ya lo tengo. Gracias porque ya lo puedo ver, Señor. Y aunque no lo estés viendo con estos ojos carnales que nos estamos mirando, pero en el Espíritu vamos a decir, amén, Señor. Gracias, Señor. Porque esto llama a lo que no es como si fuera. Y tú y yo somos seres llenos de la presencia de Dios,
que podemos llamar las cosas invisibles al mundo natural. Por eso en el nombre de Jesús, no es como si fuéramos unas personas que hacemos la famosa confesión positiva. No se trata de eso, ¿sí? Donde se declara que todo es bueno y que todos los deseos se cancelan de lo negativo. Es más allá de esa programación, hermanos, ¿sí? Porque no tiene que ver nada con eso. Es otro concepto nuevo de liderazgo que hay, pero no tiene que ver nada eso con declaraciones positivas, ¿sí? La verdadera fe, hermanos, está totalmente basada en la confianza que Dios jamás te va a fallar. Jamás nos va a fallar. Y como diría Pablo en Romanos 10:11, pues las Escrituras dicen que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, hermanos, en esto consiste la fe, en creer 100% a Dios en su palabra, no guardarnos ni la más mínima duda en nuestros corazones. Estemos completamente persuadidos de la fidelidad de Dios, que jamás nos fallará, y que lo que falla en ocasiones no es Dios, somos nosotros los que le fallamos a Dios. Mira, si tú y yo nos atrevemos, si tú y yo tenemos fe, podemos experimentar grandes cosas en nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús te exhorta y me exhorta como discípulos a que tengamos fe. Tengamos fe, hermanos. Creamos en el Señor y Él lo va a hacer. Mira Marcos 11:22 y 24 lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo aquel que pidiere orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El mismo Señor Jesús nos da la clave, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, un ejemplo exagerado, amén, al desarraigue del monte y echarlo al mar. ¿Será acaso posible? Bueno, nuestro Señor Jesús dice que sí. Entonces, si no dudamos y creemos, sin importar lo imposible que parezca, lo vamos a pedir y lo vamos a recibir en el nombre de nuestro Señor Jesús. La clave de esto, hermanos, es no dudar. No dudes, hermanos, sigue creyendo. Hermana, sigue creyendo, no dudes, ¿sí? Llénate cada día de más convicción, ¿sí? Llena tu corazón de fe y créelo como que si no fuera, porque así va a pasar. Entonces, la fe, hermano, nos extiende a un futuro. La fe nos hace que vayamos a conquistar grandes cosas, ¿sí? Entonces, Dios quiere hacer que nosotros seamos personas diferentes. Entonces, la Biblia dice que para el que cree nada es imposible. Y la fe nos extiende al futuro, ¿sí? La fe nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria para conquistar esas grandes promesas que están en la palabra de Dios, sin importar lo imposible que parezca. Ahí mismo donde leímos en el capítulo 11, se los dije hace rato, todo ese capítulo está dedicado a los héroes de la fe, ¿sí? En el capítulo 1 dice: Abel, por medio de su fe, inmortalizado como justo delante de Dios. Hebreos 11:4. En Hebreos 11:5 dice: Enoc, por medio de su fe, escapó de la muerte. En Hebreos 11:6 dice que Noé, por medio de su fe, condenó al mundo y fundó uno nuevo. En Hebreos 11:8 y 10 habla de Abraham. Por fe obedeció contra todo pronóstico para dejar todo un legado. Amén. ¿Sí?
Y ahí cabemos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros fuimos su promesa. Entonces, en el 11, Hebreos 11:11, habla de Sara. Por la fe dio a luz un hijo siendo estéril y avanzada de edad. Amén. En el 17 al 19 dice, Abraham por la fe ofreció a su hijo amado Isaac, creyendo que Dios tenía poder de levantarlo de entre los muertos. Amén. ¿Sí? Hebreos 20:21, Isaac y Jacob por la fe bendijeron a sus hijos. ¿Sí? 11:22, por la fe, dice José, por la fe profetizó que Dios sacaría a su pueblo de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. En el 23, los padres de Moisés, por la fe, arriesgaron sus vidas al esconder al niño y ocultarlo del faraón, creyendo que él sería el libertador de su pueblo. 24 y 28, Moisés, por la fe, renunció a los placeres temporales de Egipto y se entregó al aprobio de su pueblo con tal de ganar las riquezas espirituales. El 30, los israelitas y Josué, por la fe, creyeron que Dios les entregaría la ciudad amurallada de Jericó. El 31, Rahab, por la fe, escondió a los espías, creyendo que alcanzaría misericordia. Ahí está, hermanos. Creo que ese es los últimos que tengo. Entonces, hay muchos más. Dice que por la fe se mantuvieron firmes, realizando grandes proezas, aún en medio de las peores situaciones. Aleluya. Y con esto termino. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, hermano, antes de que haya una transformación espiritual en tu vida y en mi vida, éramos ciegos para mirar, no mirábamos. Y ver lo que Dios está haciendo o lo que puede hacer con todos los que nos rodean. Entonces, esto es algo para verdaderas personas que tienen fe. Por eso tú y yo tenemos que creer. Creamos que la fe viene en lo espiritual desde muy adentro, no de la bomba que bombea sangre, sino del corazón de dentro, de acá, de los guts, de lo que dice el gringo, de acá, no del corazón. Porque estamos bien mal enseñados que el corazón es una pompa nomás, hermanos, que bombea líquido, pero allí no está Dios, es un instrumento. El corazón que quiere Dios es el que está allá adentro, aquel que todavía guarda resentimiento, aquel que todavía está enojado con el vecino, aquel que todavía quiere lastimar a alguien. Ese es el corazón donde vive Dios, es el corazón donde quiere estar Dios para sacar de ahí todo lo malo que nos hace daño. Entonces, hermanos, la fe viene de lo espiritual, desde muy adentro de nuestro corazón, antes de verlo con estos ojos que se van a comer los gusanos. Entonces, hermano, es por la fe que José salvó al mundo antiguo. Es por la fe que Moisés cruzó el Mar Rojo como tierra seca. Fue por la fe que Abraham entregó a su único hijo Isaac en sacrificio. Por la fe Pablo predicó el Evangelio, y fue también por la fe que Jesucristo vivió, murió y resucitó. Entonces, la fe es un principio espiritual que opera en el mundo espiritual de nuestra vida. Tienes que creer antes de verlo. Cuando veas con los ojos de la fe, verás las cosas increíbles que Dios está haciendo a tu favor y a través de tu vida y a través de la vida de los que te rodean. Porque sabes, se ve, se siente, como dicen los que hacen meetings, ¿verdad? O reuniones, se ve, se siente. El Señor está presente, hermanos. Sí, porque se ve. Entonces, por tanto, ya, ahora sí, vámonos. Por tanto, la fe es la garantía de lo que se espera. Amén. Entonces, Dios está haciendo algo grande.
Entonces Dios lo que quiere es que tú y yo llamemos a lo que no es como si fuera. Y a través de esa fe vamos a ganar ese, ¿cómo se puede decir? Ese agrado de Dios para nosotros. Porque Dios quiere heredarnos grandes cosas. Pero primero tenemos que ganar su corazón. Primero tenemos que tocar el corazón de Dios con nuestra fe, ¿sí? Entonces, vamos de la mano del Señor. Tomémonos de la mano del Señor. O más bien dejemos que Él nos agarre la mano. Porque nosotros nos soltamos, hermanos. Sí. Pero Él no te suelta. Entonces, el Señor quiere moverse a tu favor. Entonces, en medio de todas las situaciones y problemas que estás viviendo, el Señor quiere moverse contigo. Entonces, mi oración es, hermano, que todos los días tengas una exposición a la fe, que Dios pruebe tu fe para que puedas ver que a través de las circunstancias, a través de las tinieblas o a través del mal que te está pasando, la gloria de Dios es enorme. Y que Jesús está con nosotros. Y que nunca, oílo, nunca hemos estado solos. Si alguna vez te sentiste solo, triste, recházalo de tu vida, de tu corazón. No permitas que eso esté en ti, porque tú nunca has estado solo. El Espíritu Santo siempre ha estado contigo. Desde antes de la fundación del mundo, desde que antes de que fuéramos engendrados, Él ya nos conocía. Y Él sabía que tú y yo íbamos a estar esta mañana o esta tarde hablando de Él aquí, de esto. Esto ya estaba preparado de antemano para ti y para mí. Porque viene algo sobrenatural para nosotros, viene algo sorprendente. Te vas a quedar impresionado de lo que Dios va a hacer, porque Dios ya lo está haciendo. Yo estoy experimentando cosas que nunca me imaginé que iba a poder hacer o alcanzar. Y no necesito hacer nada. El Señor ya las hizo por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente creer y dejar que Dios haga su obra. Amén. Yo solamente le pido a usted que siga orando y sígale creyendo a Dios, porque el dueño del mundo es Dios. Amén. Y todo lo que hay alrededor de nosotros le pertenece a Él, y Él quiere hacer algo especial y algo hermoso con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí, hermano. Sí, sí. Gloria a Dios.